Muy buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Buenas noches, Adriana. Y ahora sí hay mucha, pero mucha información. ¿Qué les parece si vamos a lo sucedido en el Congreso y en los congresos esta semana? Y es un hecho ya. La reforma constitucional que termina con el pase automático para el fiscal general de la Nación. 17 congresos locales ya la aprobaron. La Comisión Permanente emitió la declaratoria constitucional por el que se elimina el pase automático de Procurador General de la República Fiscal General. Además, contempla que la Fiscalía General de la República se desempeñe de manera autónoma. La declaratoria se hizo con base en la aprobación de las modificaciones legales de 17 congresos estatales. Todo esto representa el paso previo a designación del Fiscal General de la República, que se instituye la figura del Procurador General de la República. Y están casi listos para el arranque en septiembre de la 64 legislatura. Ya prácticamente hay coordinadores parlamentarios de casi todas las fracciones, tanto en diputados como en el Senado. A unos días de que inicien los trabajos en la Cámara de Diputados, todavía se están disputando la coordinación de Morena los aún senadores Dolores Padierna y Mario Delgado. En el PAN, la corriente de Ricardo Anaya quiere a Jorge Romero, pero también se perfilan Jorge Luis Preciado, Juan Carlos Romero Hicks y José Isabel Trejo. Por el PRI, llega René Juárez Cisneros, exdirigente nacional. Del PRD se perfila Héctor Serrano, quien laboró en el gobierno de la Ciudad de México, y para el Partido Verde se designó a Arturo Escobar y Vega. Alberto Esquer, expresidente municipal, representará a Movimiento Ciudadano. Y para el PT se considera a Óscar González, cofundador del partido. Por otro lado, en la Cámara Alta, Morena definió virtualmente como su coordinador a Ricardo Monreal. Para la segunda fuerza, el PAN, se mencionan a Rafael Moreno Valle, Gustavo Madero, Damián Cepeda y Marco Cortés. En el PRI se designó a Miguel Ángel Osorio, mientras que en el caso del PRD, a Miguel Ángel Mancera. Por Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y el Verde Ecologista se inclina por el actual gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Y casi todos los partidos le dieron la bienvenida a este proyecto tan importante del tren de la Ruta Maya, que será un proyecto del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para el próximo sexenio. Vamos a ver qué dijo el próximo senador Jorge Carlos Ramírez. Es una obra muy importante en su volumen de inversión y puede tener un gran significado para el turismo. Yo creo que hay que darle la bienvenida a todas las buenas ideas. Esta me parece que lo es y yo creo que puede conseguirse mucho para mejorar la calidad de los servicios, particularmente la transportación y sobre todo de su costo en la zona turística más concurrida del mundo como es la Riviera Maya. Así es que yo creo que en este caso se trata de un acierto, habrá que ver cómo se fondea y estar muy pendiente de que se pueda realizar. Creo que es de las cosas que el gobierno ha planteado que vale la pena que se lleven a cabo. ¿Y qué le parece si ahora revisamos todo lo que ocurrió esta semana en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión? No les basta con los 15 diferentes impuestos que tienen que pagar todos los mexicanos. El senador del PAN, Francisco Búrquez, presentó en la Comisión Permanente una iniciativa que causará polémica. Se trata, dice, de eliminar absolutamente todos los impuestos que pagan los contribuyentes y que solo se pague un IVA de 20% máximo. Se eliminan todos los impuestos, 15 impuestos federales y un mundo de impuestos estatales y locales, para que solamente prevalezca el IVA, pues va a ser la manera más transparente de cobrar una sola vez un solo impuesto en cada venta, que hoy le llamamos el IVA. Y esta reforma constitucional lo que busca es ponerle límites al cobro de impuestos y simplificarlos. Dijo que esto traería enormes beneficios para la ciudadanía y puso algunos ejemplos, como la disminución en el precio de la gasolina. Es que si eliminamos el IEPS, automáticamente la gasolina la bajamos a
y eliminamos el ISR, la bajamos en un 40% la gasolina de precio. Imagínate qué significa para la calidad de vida de las personas, qué significa en el costo de los productos. Además, destacó que con esta propuesta se reactivaría la economía de manera importante. Si las personas ya no pagan el impuesto sobre la renta en el trabajo, que hoy la mitad de sus ingresos, lo decíamos, se va en diferentes impuestos, pues entonces la calidad de vida va a subir y la economía va a crecer y se van a formar más empleos, porque la gente va a traer más dinero en sus manos. Para que progrese una economía no necesitamos más dinero en los políticos, en el gobierno, en su presupuesto público. Necesitamos de manera muy sencilla y de sentido común más dinero en las familias y en la gente que trabaja y emprende. La propuesta del senador Búrquez no contempla gravar con IVA alimentos ni medicinas. Aunque de momento la iniciativa fue turnada a comisiones de la Cámara de Diputados, Búrquez buscará que sea retomada en la próxima legislatura y que cuente con el aval del gobierno entrante. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a la entrevista que hizo mi compañero periodista Víctor Sánchez Baños? El deporte es fundamental para los mexicanos, quienes hacemos muy poco deporte, y al final de cuentas esto se ha reflejado en altos índices de mortandad derivados de enfermedades como la diabetes y problemas cardiovasculares. Sin embargo, ¿cómo iniciar una política en donde desde niños se fomente el deporte? De esto vamos a platicar precisamente con la senadora, aún senadora de la República por Sonora, Ana Gabriela Guevara. Pues esa es una de las principales líneas que bueno, no me tocaría a mí de manera directa, pero sí coadyuvar y estar a lo mejor pendiente con el secretario de Educación, con Stan Moctezuma, en una directriz directa que pidió el presidente electo, ¿no? De reactivar todo el tema de educación física en las escuelas. Y así de manera comercial, pues en una de las mesas que estábamos, Esteban y yo, me decía, ¿tú cuántas horas le darías? Le dije, bueno, yo pediría por lo menos 3. Me dice, ¿tan poquitas? Le dije, no, bueno, si me haces escoger, le dije, yo metería 5 a la semana, pero entonces estamos en eso. Y la verdad que el reto pues enriquece y también es un desafío, ¿no? Cumplir con esa expectativa, la cantidad de gente que hay que movilizar para que esto se logre, pero también con una tabla de medición de querer obtener resultados medibles y tangibles de que es alcanzable, ¿no? Entonces yo creo que esa es la educación. La otra, tenemos que generar una política de Estado, pero no una política de Estado solamente la de la Federación y la de los estados en la República pues quede como bailando. Yo creo que tenemos que lograr esta cohesión de institutos del deporte, asumir la responsabilidad que tienen, federaciones asumir las responsabilidades que tienen, y ponernos a trabajar todos. O sea, verdaderamente lo tenemos que hacer un ejército de trabajo y no una posición solamente de escritorio, ¿no? A distancia y de estar en la letra fría del día a día. Yo creo que tenemos que ser mucho más activos en esta creación y en este movimiento que se va a generar. A partir del 1 de diciembre seguramente Ana Gabriela Guevara será la directora de la CONADE, y de esa manera estimular que los niños y los jóvenes tengan cuanto menos durante las horas de escuela 5 horas a la semana dedicadas al deporte. Pero deporte bien estructurado en los cuales se aprenda la disciplina por una parte y también el fomento a jugar en equipo. Sin embargo, es importante también que la política esté encaminada, sobre todo la administración de Andrés Manuel López Obrador, para la salud y bienestar de los niños y jóvenes de nuestro país, que son el futuro de nuestra nación. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto que con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Fíjense que el pasado 8 de agosto el diputado Jorge Álvarez Maínez presentó de nueva cuenta una iniciativa con el propósito de gravar herencias, legados y también cesiones de bienes entre cónyuges y también entre ascendentes y descendentes en línea directa, o sea, padres e hijos, o podrían ser también hermanos. Esta es una práctica muy común para evitar el pago de impuestos, sobre todo cuando se trata de una manera de heredar
o de ceder el dominio de un bien inmueble, si les gusta, o de una empresa, entre familiares. Sin embargo, la iniciativa en comento, que ha sido muy propuesta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico como una forma de mejorar la recaudación fiscal, ha sido rechazada ya un par de veces, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, tanto en las administraciones panistas como en la priista. La última vez que esta iniciativa fue rechazada fue en el 2016. Sin embargo, volvemos a la carga. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que viene con un acotamiento. Antes se comentaba que cualquier herencia de cualquier monto tendría que ser grabada. Hoy serían bienes, inmuebles o cesiones, herencias o legados superiores a 10 millones de pesos y hasta 50 millones de pesos pagarían 10% de impuestos sobre la renta. Si exceden de 50 millones de pesos a 100 millones de pesos se iría a 20% y después de 100 millones de pesos pagarían el 30% de impuestos sobre la renta. Obviamente la discusión está en marcha, pero si consideramos que prácticamente heredar es una cuestión que se considera de ricos en lugar de facilitar también el registro público de la propiedad de bienes inmuebles, hay muchos ranchos o rancherías o ejidos o también un sistema de bienes que puede ser de carácter social que muchas veces se heredan de esa forma. O sea, hoy los títulos, por ejemplo, ejidales se heredan. Es algo que uno se cuestiona si también entrarían en este tipo de consideraciones, porque forman parte de la economía social y también de los sistemas de transferencia de propiedad que en México son muy utilizados. ¿Cómo la ven ustedes? Está interesante, la discusión será importante y formará parte de la agenda legislativa de la próxima legislatura. Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Gracias, Alicia. Y no se vaya, tenemos que ir a un corte, pero al regresar estarán con nosotros las investigadoras María Marván y Fabiola Navarro, que nos hablarán de la nueva gobernabilidad, resultado de las elecciones pasadas del 1 de junio. Gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompañan aquí en el foro de Desde las Cámaras dos académicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María Marván y Fabiola Navarro. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Y bueno, ellas están precisamente aquí con nosotros para hablar de un foro que se va a realizar allí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Se llama Del hartazgo ciudadano a la nueva gobernabilidad y que trata de la nueva conformación de pesos y contrapesos en la política mexicana, en el gobierno, las instituciones, tras el triunfo arrasador de Andrés Manuel López Obrador, que prácticamente tiene todo: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, congresos locales. Y bueno, hay que ver cómo se van a comportar precisamente, cómo se van a reconfigurar los contrapesos en este nuevo gobierno a partir del 1 de diciembre. Pero bueno, ya estamos viendo que cambió, se está moviendo la brújula. ¿Qué me dice, doctora? Justamente la idea es reflexionar en términos prospectivos, cómo mantener la división de poderes y cómo mantener estos pesos y contrapesos, que es una de las características esenciales de un sistema democrático. Nos preocupa y habrá una mesa dedicada a partidos políticos, otra a la relación con el Congreso, la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por supuesto también la relación con los estados, dado que los congresos que tienen mayoría morenista no son pocos y ahora conocemos ya la intención de estos superdelegados donde empieza a haber reacciones de algunos gobernadores justamente diciendo la Constitución prohíbe un nivel intermedio entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Creo que la idea es pues preocuparnos y ocuparnos todos de pensar cómo garantizar que siga habiendo democracia en nuestro país en ese sentido de pesos y contrapesos. En este proceso electoral, bueno, se demostró que hay un hartazgo de los partidos políticos. Pudiéramos hablar
que el sistema de partidos políticos es un sistema fallido. Hubo varios errores dentro del proceso electoral, el PRI en sus cambios de dirigencia, el PAN en un rompimiento entre los grupos, donde el dirigente era el candidato, el partido PRD totalmente desdibujado del escenario, y surge Morena, que no es un partido político. ¿Cómo vamos a pasar de este movimiento a un partido? ¿Qué reconfiguración viene de los partidos políticos? Hemos convocado a diversos expertos, funcionarios públicos, comunicadores, empresarios, sociedad civil a reflexionar precisamente en los efectos que tiene los resultados de las urnas. El mensaje es muy claro, ¿no? No es un no a los sistemas tradicionales, es una expresión en contra del sistema, pero no de todo el sistema, de un sistema en particular que es el que está dominando en el país. En efecto, Morena es una fuerza que se denomina o que no se denomina partido político y que ha logrado agrupar en torno a ella muchas expectativas y también un mensaje de esperanza. Las tres temáticas que articulan el evento pretenden analizar, por un lado, la dimensión política del cambio, partidos políticos, relación del Ejecutivo con los congresos, pero también la dimensión organizativa, relaciones internas, relaciones externas, seguridad, comunicación social, que es uno de los recientes sistemas nacionales que se crearon. Y el tercer día queremos hablar de esa otra dimensión que es la social, con empresarios y con organizaciones de la sociedad civil. Sin duda, seguramente nos faltaron más actores, pero este es un primer espacio para empezar a tratar cuáles son los efectos más allá de los resultados. Doctora Marván, no es el primer momento, porque todo sistema tiene pesos y contrapesos, pero podríamos marcar, creo yo, usted me corrige porque usted sabe más, en la reciente historia política mexicana. Primero, la, digamos, desaparición del sistema de partido casi único en 1988 con la fractura que se da en el PRI y se da la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Después, la alternancia en la presidencia de la República con Vicente Fox y ahora con la llegada de Morena y López Obrador a la presidencia de la República y al Congreso. Tuvimos una primera expresión de cómo se movió la brújula de los contrapesos en el gobierno digamos, de Carlos Salinas de Gortari y los siguientes, cuando pues había un Congreso dividido que se enfrentaba a el presidente de la República y que se acusó mucho más en el sexenio de Ernesto Zedillo. Y después, con los panistas en el poder, cuando los gobernadores se convierten en el contrapeso y precisamente se institucionalizan en la CONAGO. ¿Qué podemos esperar en este nuevo escenario? Creo que ese es parte justamente del tema del seminario. Dice bien, a partir de 97, es decir, tenemos 20 años de gobierno dividido, donde el presidente no tiene mayoría en las cámaras. También tenemos 20 años en que la Ciudad de México tiene un gobernante de distinto partido que la presidencia. Ahora las dos cosas confluyen con Morena, y creo que es importante ver que en ese periodo también hubo muchas transformaciones estructurales. La Suprema Corte adquiere otra capacidad, el propio Congreso, no solo por lo dividido, pero adquiere nuevas funciones, y ciertamente con los gobernadores, al haber tanta pluralidad, se crea la CONAGO, que vale la pena decirlo, se crea en los hechos, pero no en el derecho. La CONAGO existe de facto sin ningún respaldo jurídico. Habrá que ver, es un espacio de diálogo eficiente para unas cosas, probablemente no tan eficiente para otras, en donde suponemos que habrá una preocupación de los gobernadores que no son morenistas, que por supuesto son mayoría. Tenemos 11 o 12 gubernaturas panistas y 12 o 13 priistas, en donde tendrá que ser un espacio de interlocución con la cabeza del Ejecutivo. No se trata de enfrentarse, sino de realmente respetar ámbitos de gobierno y aprender a caminar juntos. Creo que eso es parte de los retos que tenemos.
Este tema de los gobernadores de oposición que no tienen pues un jefe ha desbordado en delitos, en corrupción, en exgobernadores en las cárceles, porque no tienen un jefe, nadie les pone un manotazo, llevan su estado como ellos quieren y ahora les están poniendo un superdelegado que va a llevar desde las funciones de seguridad pública hasta las funciones de bajar el presupuesto, los recursos y los programas sociales. ¿Cómo poder lograr un equilibrio de estos gobernadores que van a ser de oposición, que no van a tener el poder de bajar sus recursos, que no van a tener el poder que tienen los gobernadores, que tienen gobierno, el gobierno en turno? La gran pregunta que cruza todas las mesas y la convocatoria es precisamente de dónde van a surgir los contrapesos. Creo que hemos avanzado mucho en los últimos años en controles de tipo institucional, pero quizá hay que prestarle más atención a este otro control que la literatura de la rendición de cuentas denomina societal, ¿no? Hay que ver más, hay que dar mayor seguimiento y hay que también poner en el centro de la mesa los sistemas nacionales que hemos creado para articular de manera diferente la conducción de los gobiernos. Por un lado tenemos el Sistema Nacional de Fiscalización, que ve la parte del gasto y del ejercicio de los recursos públicos, y por el otro el Sistema Nacional Anticorrupción, que también es un conjunto de procedimientos, pero también que plantea una nueva coordinación, de suerte que la política nacional en la materia o las políticas locales dejan de ser un asunto aislado o exclusivo de un partido político y tienen que hablarse y coordinarse con otras partes del sistema. Sobre la parte de la figura de las coordinaciones, creo que hace falta más explicaciones, conocer con más detalle cuál va a ser primero el respaldo jurídico y luego las atribuciones y cómo eso… De los superdelegados. Sí. ¿No? Tienen extrafunciones para el punto de vista de la opinión pública y de los propios gobernadores. Por lo menos hasta ahora en el discurso así se han planteado. Yo creo que hay varias cosas que hay que ver. La primera es si empezando el 1 de septiembre, y por eso justamente el seminario es antes de que empiece la nueva legislatura, la 64 legislatura, antes de que empiece, si va a haber una formalización en términos de alguna iniciativa de ley, y a partir de ahí, si no hay una formalización, entonces el 1 de diciembre veremos cuáles son los encargos. Hay que reconocer que desde Fox, más claramente con Calderón, los delegados, claro que venían de cada secretaría y eran, digamos, delegados funcionales por secretaría, los nombra el presidente. Con Zedillo era normalmente un nombramiento del propio secretario. Entonces, ahí hay una concentración del poder hacia la presidencia. Calderón tuvo muchos delegados que eran fundamentalmente políticos, muchos de ellos políticos desempleados, que así les encontraron acomodo, y son cuerpos poco técnicos. Entonces, habrá que ver en términos jurídicos cómo se definen, si les van a dar especificaciones o si van a ser, casi vamos a decirlo de esta manera, con un mandato libre y el gobernador va a tener que acordar con ellos cómo bajan los recursos y cuáles son las prioridades que se establecen. Eso va a ser muy importante y la reacción de los gobernadores panistas y priistas y cómo sean capaces o no de entablar una buena relación en esta nueva condición para ver si vamos a ir caminando hacia un partido hegemónico en donde solamente la presidencia manda o si realmente van a respetar la voluntad del pueblo en cada uno de los estados y el gobernador va a tener el peso y el respaldo democrático que le dieron las urnas. Nos queda un minutito para irnos. Si pudiera resumirlo de alguna manera, podríamos decir que sabemos los qués. Sabemos que hay que reformar el Poder Judicial. Sabemos que hay que gastar menos en el legislativo. Sabemos que, sin duda, tiene que haber austeridad y eficiencia en el gobierno, pero este seminario nos plantea que no tenemos como que claros muchos cómo. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente, y la idea es que esos cómo deben de ser de manera democrática. Y a pesar del hiperpresidencialismo que le dio el resultado electoral, tendría que haber discusión
no solo con los partidos, sino con todos los demás actores políticos y sociales. Ahora, ¿qué fechas serán del foro? Eso Y las mero. personas que nos están viendo ahorita que les interese, ¿lo van a transmitir en algún canal? ¿O cómo pueden conocer el foro o asistir? Toda la información está disponible en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Por ahí se va a transmitir en vivo los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de agosto. Y bueno, sin duda ADN 40 hará una cobertura periodística de este foro. Y bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado Muchas gracias por esta estar noche. con nosotros esta noche aquí en Desde las Cámaras. Néstor, se nos acabó el tiempo. No dejen de vernos jueves, 11:30 de la noche, en el único programa que pone bajo la lupa, Néstor. Pues todo lo que ocurre en el poder legislativo de nuestro país, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Desde las cámaras, nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.